Ya, tenemos el siguiente problema, es el problema 16 de su práctica. Nos indica dos pernos A y B. Se aprietan aplicando las fuerzas y el par mostrado en la figura. Podemos notar que las fuerzas que se aplican tanto en el perno A como en el perno A y en el perno B son llaves, ¿no? Hay una fuerza de empuje y hay una rotación. Muy bien. Reemplace las dos llaves de torsión por una sola llave de torsión equivalente y determine, inciso A, la resultante. Inciso B, el punto donde el eje de la llave de torsión interseca al plano XZ. Podemos ver que el plano XZ es el plano que se encuentra en el piso, ¿no? En el piso. Entonces, vamos a proceder de la misma forma que el ejercicio anterior, pero en esta ocasión voy a emplear, podemos utilizar vectores o podemos utilizar un análisis escalar también. Creo que va a ser mejor un análisis escalar. Vamos a trasladar todas las fuerzas al origen. Entonces, cálculo de fuerza resultante y momento, ya, fuerza en el origen, así lo voy a llamar, fuerza en el origen y el momento también en el origen. Para que quede más claro. Es decir, vamos a trasladar todas las fuerzas al origen. Y para ello simplemente analizo. Voy a dibujar sistema de referencias, eje Y, eje X, ya. Eje Z, eje X y eje Y. Tal vez con líneas segmentadas, ¿no? Es lo que está con verde es lo que está detrás de este objeto. Tal vez si lo borro un poquito con líneas segmentadas. Así para que no se confundan, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es trasladar todo al origen. Lo voy a llamar origen. ¿Y qué hacemos si decidimos no emplear vectores? Si decidimos no emplear vectores, lo que vamos a hacer es hacer un análisis escalar. Sumatoria de momentos con respecto al eje X que está en el origen, es decir, este eje X, y calculamos el momento que generan todas las fuerzas con respecto al eje X. Con eso vamos a hallar momento resultante. Lo puedo hacer así. Momento resultante, en su forma vectorial cartesiana, es igual a la sumatoria de momentos con respecto al eje X, más sumatoria de momentos con respecto al eje Y, esto para la componente J, más sumatoria de momentos con respecto al eje Z para la componente en K. Entonces, el momento resultante en su forma vectorial cartesiana será igual a ¿qué? A la sumatoria de momentos que se generen con respecto al eje X, en este caso ubicado en el punto O, ni siquiera resultante, aquí estoy mal. Momento ubicado en O, ¿no? Momento ubicado en el origen. Tomamos el eje X con nuestro pulgar apuntando hacia el sentido positivo y vemos que la fuerza de 84 newtons genera momento positivo
Y el brazo de momento es 0.1 metros, es decir, tengo 84 multiplicado por 0.1 metros, positivo, y la fuerza de 80 newtons, esta fuerza que está actuando en el punto A, genera momento negativo con respecto al eje X, ¿no? Con respecto al eje X. Si yo tomo el eje X con mi mano apuntando con mi pulgar en el sentido de los positivos y envuelvo el resto de mis dedos, ¿no? El eje X. Entonces, el momento que genera esta fuerza de 80 newtons hace rotar al eje X en el sentido en el que se abre mi mano, es decir, en este sentido. Por tanto, negativo. Negativo. Genera momento negativo. Así que coloco menos magnitud 80. Brazo de momento. Distancia perpendicular a su línea de acción. Esta altura. 0.3 metros. Todo este resultado será la componente en dirección Y del momento que se genera con respecto al eje X. Ahora, componente respecto al eje Y. Fuerzas que generan momento con respecto al eje Y. Esta fuerza de 84 no genera momento, pero la fuerza de 80 aplicado en A sí genera momento. Si tomo el eje Y con mi pulgar apuntando hacia los positivos, puedo ver que el momento que genera esta fuerza de 80 newtons es positivo, más 80 por esta distancia al punto A, que es de 0.4 metros. 0.4 metros. ¿Qué otra fuerza genera momento? No hay más fuerzas, ¿no?, que generen momento. Entonces, esto es en dirección J. ¿Qué más? Momentos con respecto al eje Z. Esta fuerza de 80 newtons no genera momento porque es paralelo al eje Z. Pero esta fuerza de 84 newtons sí genera momento. Y si tomo el eje Z con mi pulgar apuntando hacia los positivos, la fuerza de 84 newtons genera momento negativo. Entonces, menos más, aquí, menos 84, multiplicado por el brazo de momento con respecto al eje Z, ¿no? Distancia a su línea de acción, 0.6 metros. No hay más fuerzas que generen momento, esto en dirección K. Pero aquí nos estamos olvidando de una cosa. De estos momentos. Ya que son llaves, también vienen acompañadas de un momento. Eso lo voy a hacer con rojo y lo voy a aumentar donde necesite. Momento con respecto al eje Z. Aquí hay un momento con respecto al eje Z. Está en dirección Z. Aquí tenemos un momento en dirección Y. Entonces hay que aumentar en Z y en Y esos valores. Para Y, y también para Z. Muy bien. Vemos, en Y, este momento está actuando en sentido negativo, ¿no? Si yo tomo el eje Y con mi pulgar apuntando hacia la derecha, este momento está girando en sentido opuesto a los positivos. Entonces será negativo 30. Coloco menos 30. Nada más. Eso en dirección J.
Ahora para Z, vemos que aquí está actuando en sentido también negativo. Si tomo el eje Z con mi pulgar apuntando hacia los positivos, veo que este momento o su giro es contrario al valor positivo, ¿no? Según la convención de la regla de la mano derecha. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente coloco menos 32. Y eso es todo. Con eso ya tengo el momento resultante ubicado en el punto O. Aquí me queda hacer operaciones. Entonces, utilizamos nuestra calculadora. Tengo 84 por 0.1 menos 80 por 0.3. El resultado es 15.6 negativo en dirección Y. Aquí tengo 80 por 0.4 menos 30. El resultado es positivo 2 en dirección J. Y tenemos menos 84 por 0.6 más 32, ¿no? Ambos son negativos. Suma algebraica, resultado negativo, 82.4 en dirección K. A ver, reviso, 84 por 0.6 más 32, sí, está bien. Ya tenemos el momento en el origen. La fuerza resultante solo va a tener dos componentes, componente en Y y componente en Z. Nada más puedo anotar aquí, fuerza resultante, y anoto estos valores. En Y tengo 84, pero está actuando en sentido negativo. En X 0, en Y menos 84, y en Z está actuando en dirección negativa 80. Muy bien. Ya tenemos eso. Ya tenemos trasladadas todas las fuerzas al origen y momentos también en el origen. ¿No? No hemos hecho un análisis vectorial, hemos hecho un análisis escalar, trasladando las fuerzas con las distancias, ¿no? Con estas distancias que tenemos en nuestro gráfico como datos. Muy bien, hasta ahí lo hemos hecho muy sencillo. Ahora nos toca hallar los otros resultados, ¿no? El primer resultado ya sería la fuerza resultante, está muy sencillo. Simplemente es este valor y listo. A ver. Primer resultado. Bueno, esto está en su forma vectorial. Tal vez el resultado que se pida sea en su forma, perdón, como magnitud, ¿no? Entonces, pueden revisar en Moodle qué resultado es el que se espera. Por lo general siempre es en su forma, siempre es la magnitud, ¿no? De la fuerza resultante. Aquí tengo fuerza resultante. Hallamos su magnitud.
raíz cuadrada de 84 al cuadrado más 80 al cuadrado. 116. Las unidades, newtons. Listo. Entonces ya tenemos un resultado. Y hasta el momento, muy sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es hallar las coordenadas del punto XZ, donde se ubica la llave de torsión. Para eso voy a hacer un pequeño gráfico para ayudarme. X y Z. Ya. Lo que tenemos hasta el momento es una fuerza resultante y tenemos un momento resultante. Ya, lo voy a hacer así. El momento y la fuerza. Fuerza en el origen. Me olvidé de eso. Fuerza en el origen. Momento en el origen. Ahora hay que trasladar esta fuerza F en el origen a un punto P. Y ese punto P tendrá coordenadas X en Y0 y en Z algún valor. Es decir, se encuentra en el plano XZ. Voy a copiar este punto a este gráfico, ahí. Es decir, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente trasladar esta fuerza del origen al punto P. Pero al trasladar esta fuerza al punto P, esa fuerza va a generar momento. Irá acompañado de una fuerza o de un vector de momento, que lo voy a representar con naranja, y esto será igual a ¿qué? A RO le voy a llamar producto cruz FO. ¿Dónde está RO? RO está dirigido del punto P al origen. Ese va a ser mi valor del vector de posición RO. Es decir, estoy hallando momento con respecto al punto P que genera la fuerza FO. Al hacer eso estoy trasladando la fuerza FO al punto P. Pero también puedo llevar el momento MO a este punto P, debido a que consideramos que los vectores de momento son vectores libres. Estos se pueden trasladar de manera libre, ¿no? A cualquier punto. Entonces tenemos igual ahí el momento. Hasta aquí estos dos sistemas son equivalentes. Pero aquí tiene que ocurrir algo particular. Para que el sistema se reduzca a una llave, debe ocurrir una cosa. Ya. Debe ocurrir una cosa.
que la suma de estos momentos, me debe dar como resultado, lo voy a hacer de nuevo aquí, voy a graficar otra vez. Aquí. En el siguiente gráfico. Llegamos a este punto y tenemos que llevarlo a otro sistema equivalente. De tal modo que ocurra lo siguiente. ¿Qué tiene que ocurrir? La suma de estos dos momentos, el momento en el origen trasladado al punto P y el momento que genera la fuerza por haberse movido al punto P, este también es un momento. Me faltó ese punto, ese arquito. Estos dos momentos sumados tienen que darme como resultado que un componente paralelo a la fuerza en el origen o fuerza resultante, ¿no? En este caso va a ser lo mismo. Es decir, una componente de momento. Le voy a llamar momento de llave. ¿Qué les parece? Momento de llave. O momento resultante igual. O solo M. Para no complicarme. Solo M. Y tenemos que llegar a esto. Esto es la llave. Esto es la llave. Está conformado por una fuerza y momento. Es decir, empuje y rotación. Lo que hace rato llamaba a M como M paralelo a la fuerza resultante. En este caso sería M paralelo a la fuerza en el origen, o fuerza resultante también. En este caso va a ser lo mismo, porque F en el origen es la suma de todas las fuerzas que están actuando en el sistema. Entonces, tenemos que llegar a esto. Y para llegar a eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a colocar como nombre M paralelo a la fuerza en el origen. Mejor, para evitar confusiones. Tenemos que llegar a esto. ¿Qué conocemos? Momento en el origen. Conocemos fuerza en el origen, ¿no? La suma de todas las fuerzas en el origen. Lo que nos falta es esto, el producto cruz. RO lo podemos calcular. Solo necesitamos coordenadas del origen, es 0,0,0. Coordenadas del punto P, ya los conocemos, ¿no? X, 0, Z. X y Z variables. Entonces, anotamos RO como vector de posiciones 0 menos X en dirección Y, 0 menos 0, 0 en dirección J, 0 menos Z menos Z en dirección K. Ahora tenemos que hacer el producto cruz. R en el origen, producto cruz con fuerza en el origen, sumatoria de fuerzas en el origen. Lo anotamos como una matriz. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Esto para qué? Con esto estamos trasladando la fuerza en el origen a un punto P. Pero hacer esa acción genera momento, ¿no? Que la fuerza F en el origen se mueva a un punto P genera este momento. Y ese es el momento que estamos calculando en esta operación, ¿no? Con matrices. Entonces, puedo anotar IJK.
componentes de vector de posición, menos x, 0, menos z. Componentes de la fuerza en el origen, lo tenemos aquí. 0, menos 84, menos 80. Ya. Aquí saldrá el resultado, ¿no? De ese producto cruz. Me va a dar como resultado un vector. Multiplicamos y por 0 por menos 80, 0. Perdón, y por 0 menos 80, 0. Menos 84 por menos z. Entonces, en y me va a quedar menos por menos más, menos 84 en dirección z, perdón, menos 84z en dirección y. Para j me quedará menos, abro paréntesis, elimino fila y columna, me queda menos x por menos 80, menos 0 por menos z. Entonces, esto es positivo 80x. En dirección J. En dirección K me queda este valor por este valor positivo 84x menos 0. 84x menos 0 en dirección K. ¿Listo? Ya tengo el producto cruz. Me voy a la siguiente página. Y aquí. Hago la suma. El momento en el origen, necesito ese valor. Momento en el origen, aquí lo tengo. Momento en el origen y el producto cruz. Ya tengo esos datos. ¿Qué me falta? Hallar el momento paralelo a la fuerza en el origen. Si se acuerdan, el momento en el origen era la suma de todos los momentos, ¿no? que estaban actuando sobre este objeto, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente proyectar, ¿no? el momento sobre la dirección que tiene la fuerza FO, o fuerza en el origen, o sumatoria de fuerzas en el origen. Voy a necesitar todos estos datos. Necesito el unitario en dirección de FO. Muy bien. Entonces vamos a hallar el unitario en dirección de FO. Ya. Y para eso simplemente dividimos, ¿no? 0 entre la magnitud de FO, que va a ser 0 en dirección I, menos 84 dividido entre 116. Entonces tengo 84 dividido entre 116. Me da como resultado 0.724, negativo, en dirección J. Negativo 80 dividido entre 116. Me da como resultado 0.690 en dirección K. Ya tengo el unitario. Esto solo era para hacer esa operación, ¿no? Con el unitario en dirección de la fuerza en O, puedo hallar esta proyección o la componente paralelo a FO. ¿Y cómo hago eso? Simplemente aplico producto punto. Del momento en O, producto punto
unitario en dirección FO. De esa manera voy a hallar esta componente, ¿no? Es decir, hallaré el momento paralelo a FO. El resultado del producto punto es un valor escalar. Listo, entonces simplemente me queda hacer esto. Y para eso me voy a ayudar de mi calculadora HP. A ver, voy a abrir mi emulador. Muy bien. Ahora simplemente copiamos, ¿no? ¿Dónde está? Tengo el vector de momento. Copio. 15.6, negativo. 2, 82.4, negativo. Es el vector de momento. Y el unitario en dirección. ¿Dónde está? Unitario en dirección de FO. 0, 0.724, negativo. 0.690, negativo. Y aplicamos el producto punto, ¿no? Presiono F4 y me da ese valor. Entonces la magnitud del momento en el origen paralelo o momento resultante paralelo a la fuerza en el origen es igual a 55.408 newtons. Newtons metro, ¿no? Magnitud de momento. Ahora tenemos que expresar el momento paralelo a la fuerza FO en su forma vectorial cartesiana, y para eso necesito magnitud multiplicado por dirección. Y eso me va a dar como resultado, lo anoto aquí, en su forma vectorial cartesiana. Ya tengo la magnitud, nuevamente anoto el unitario en dirección FO, que es 0, 0.724, negativo, 0.690, negativo. Hago esa multiplicación y me da este resultado, ¿no? En su forma vectorial es 0 en dirección Y, menos 40.115 en dirección J y menos 38.231 en dirección K. ¿Qué más? Eso es todo. Ahora tiene que ocurrir lo siguiente. Al sumar todos los momentos ubicados en el punto P, tiene que darme como resultado el momento paralelo a la fuerza resultante. De ese modo, y solo de ese modo, se va a garantizar que en un punto P de coordenadas x, z, x, 0 y z, se genera una llave, o se aplica una llave. Es decir, todo el sistema se reduce a una llave. Entonces, sumamos estas dos fuerzas y lo tenemos que igualar
al momento paralelo en dirección de la fuerza FO, ubicado en P. Sumamos, podemos hacer la suma directamente aquí. Bueno, tiene valores de Z, X, y tal vez sea preferible hacer primero esta operación, ¿no? Como R más el momento en O me da como resultado, sumamos componente a componente. Menos 84Z menos 15.6, esto en dirección Y, más menos 80X más 2 en dirección J, y luego tengo más 84X menos 82.4 en dirección K. Voy a hacer algo de espacio para que pueda escribir toda la expresión. Muy bien. Aquí tengo 84X menos 82.4, esto en dirección K. Listo. Ahora, simplemente nos queda igualar estas expresiones. Por una parte tenemos esta suma y por otra este valor. Entonces llegamos a la siguiente conclusión, que para que se produzca la llave, el momento paralelo a la fuerza FO en su forma vectorial en el punto O debe ser igual a ¿qué? A RO por FO más el momento MO. Estamos simplemente igualando estas dos expresiones. Eso igual a partir del gráfico, ¿no? La suma de estos dos me tiene que dar como resultado esto. En eso consiste reducir un sistema a una llave. Igualamos componente a componente, componente en I con componente en I, es decir, tengo, aquí puedo anotar, igualando componente a componente, tenemos lo siguiente. Menos 84Z menos 84Z menos 15.6 es igual a 0. Luego tengo componentes en I, menos 80, X más 2, esto es igual a menos 40.115. Luego tengo 84X menos 82.4 es igual a menos 38.231. ¿Sí? Al parecer todo está bien. Voy a ver esta operación. Z aparece una vez, para I. En J no aparece Z y en K no aparece Z. Muy bien. De esta expresión despejamos el valor de Z. Despejamos el valor de Z. Entonces Z será igual a ¿cuánto? Calculamos. Será negativo 15.6 dividido entre 84. 0.186. De esta expresión despejamos X. Entonces tenemos lo siguiente. Menos 42.115 dividido entre 80. Negativo. Menos entre menos
positivo. .526. Veamos las unidades de longitud. Metros. Anotamos metros. Y aquí verificamos la igualdad. Tendría que salirnos como resultado menos 38.231. Entonces tenemos 84 por el valor de x, que es 0.526, menos 82.4 multiplicado por nada, ¿no? Solo es eso. Y me sale menos 38.216. Esto sería solamente la verificación, ¿no? Y enmarcamos los resultados de la siguiente forma. Con este gráfico. Así va a quedar todo más claro. ¿Qué resultados nos pide el ejercicio? Todo lo que está en este gráfico. Aquí anotamos la magnitud de la fuerza de la llave es magnitud de la fuerza FO 116. Newtons. Magnitud de la componente de momento paralelo a la fuerza FO. Eso ya hemos hallado. Está aquí. 55.408. Newtons metro. Coordenadas del punto donde se ubica la llave en el plano XZ. Estos valores, ¿no? Entonces, podemos anotar aquí como resultados magnitud 116 newtons, el momento paralelo a la fuerza en O de la llave es 55.408 newtons por metro. Coordenada X, coordenada Z. Lo que ya tenemos ahí, ¿no? 0.526 metros y negativo 0.186 metros. Estos son los resultados de este ejercicio. Listo. Si no hemos cometido ningún error, todo tiene que ser correcto, ¿no? Ahora lo que nos queda es simplemente revisar eso.